Buenos días, queridos oyentes. En nuestro podcast Cena para el Mundo, el día de hoy trataremos un tema muy importante donde hablaremos de las inspecciones y marco normativo de las visitas de la seccional de salud en droguerías. Nuestro equipo especialista, Carol Castrillón, Elisa Patiño y su fiel servidora Daniela Vargas de Aviva para el Mundo, estaremos acompañadas de un gran profesional y estimado amigo, Carlos Ramírez. Bienvenido, Carlos, gracias por recibirnos. Cordial saludo, estimados oyentes. Espero se encuentren todos muy bien. Espero poder solucionar todas las inquietudes que ustedes tengan frente a este grandioso tema en cuanto a las auditorías por parte de la normatividad farmacéutica vigente. Iniciando con este podcast, estimado Carlos, ¿qué rol desempeñaba dentro de la Secretaría Seccional de Salud? Bueno, entonces de nuevo les agradezco mucho la invitación de la cual soy partícipe en esta sesión. Primero que todo quiero darles a comprender varios aspectos importantes. Dentro de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social para Antioquia se encuentran roles específicos en el área farmacéutica, como lo son los técnicos en el área de la salud y los químicos farmacéuticos encargados de las áreas de habilitación. Dentro de cada una de estas áreas nos encontramos auditores en la parte de condiciones sanitarias y también red de prestadores de servicios de salud. ¿Qué hacen los unos y qué hacen los otros? Pues los unos, en los auditores en el área de red de servicios de salud, son los que habilitan los servicios farmacéuticos, pero en sí la mayoría de ellos, no digamos la mayoría, digamos como la minoría, se dedican a lo que es el papel de regente de farmacia. Y mi rol allí en la dirección seccional, que tuve la oportunidad de estar allí aproximadamente por unos 4 o 5 meses, fue la de técnico en el área de la salud y me encargaba de auditar el tema de condiciones sanitarias para los establecimientos farmacéuticos. Dentro de los establecimientos farmacéuticos, entonces podemos destacar lo que son droguerías, farmacias y farmacias droguerías. Preguntas. ¿Cada cuánto se realizan las visitas de la seccional en droguerías y hospitales? Bueno, entonces muy buena pregunta, pero aquí yo quisiera entonces que diferenciemos también varias cositas. Los técnicos en el área de la salud se encargan de auditar condiciones sanitarias en establecimientos farmacéuticos, como les dije, droguerías, farmacias o farmacias droguerías. Y el tema de los hospitales que me están preguntando, entonces sería para servicios farmacéuticos. Existe en la dirección seccional un área encargada que se llama Red de Calidad de Servicios, que son los que se encargan de auditar los servicios farmacéuticos en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud en el departamento de Antioquia. Las visitas de inspección, vigilancia y control se realizan todos los días. Se realizan más o menos entre 1 o 2 visitas al día, cumpliendo con un cronograma diario donde estipulan qué establecimientos se deben ir a visitar. Carlos, entonces ¿no se marca una vigencia para la renovación de certificados? Bueno, esa pregunta me parece súper importante debido a que el tema del rol en la Dirección Seccional de Salud hace parte de la función pública y para pertenecer allí pues se debe pasar un concurso de méritos donde se realiza una prueba específica funcional de funciones y de comportamiento para poder pertenecer a dicha institución. En el momento aproximadamente entre los 125 municipios que tiene Antioquia encontramos de 4.000 a 5.000 establecimientos farmacéuticos para aproximadamente 16 funcionarios que se encuentran dentro de la institución. Ahora existe la convocatoria Antioquia 3, donde van a ingresar, creo que son 5 personas más al equipo, pero aún así no se alcanzan a realizar las visitas. Entonces la vigencia del certificado puede durarte 2, 3, 4, quizás haya establecimientos farmacéuticos que hasta 5 años tienen de vigencia
con el certificado, pero obviamente pues la responsabilidad de nosotros como farmacéuticos debe ser avisar al ente auditor de que pues estamos requiriendo de la visita y de la renovación de dicho certificado. Carlos, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al supervisar y controlar los establecimientos farmacéuticos? Bueno, aquí nos encontramos frente a una pregunta un poco difícil. ¿Difícil por qué? Porque para mí el principal desafío era constatar de que la norma sí fuera aplicada. Me encontré con grandes sorpresas, unas sorpresas, mejor dicho, inmensas, donde definitivamente se revisaba que la norma no se cumplía, ni si hablamos en un porcentaje, ni siquiera en un 20%. Llevando esto pues a las diferentes acciones legales que se requerían, dependiendo incluso de la gravedad en la que se estaba incurriendo. Entonces para mí pues el desafío más grande era saber si el tema de la normatividad sí se aplicaba o no, y saber que si no se aplicaba, ya como auditor, como autoridad sanitaria, porque en ese caso sería la autoridad sanitaria, pues tenía que tomar acciones de carácter ya legal. ¿Podría describir cómo se realizan las auditorías y criterios que se evalúan en ella? Bueno, la forma de realizar las auditorías es la siguiente. Desde que se inicia el día, se tiene un cronograma específico de visita para 1 o 2 establecimientos farmacéuticos diarios. ¿De qué depende? De la cantidad de establecimientos, depende de la, digámoslo así, de la magnitud del proceso. Ejemplo, si es un establecimiento farmacéutico de cadena, pues se sabe que estos van a realizar más procesos que otros, entonces puede requerir más tiempo en la ejecución de la auditoría. Cuando uno llega ya al establecimiento, se presenta como ente auditor y empieza de pronto a revisar aspectos importantes en cuanto al almacenamiento de los productos farmacéuticos, se revisan todos los procesos generales. Un proceso general muy importante a revisar es el tema de la recepción. Entonces hay que tener presente el tema de la recepción, porque por allí se inicia la trazabilidad del producto. Se revisan aspectos importantes como facturación, que los medicamentos se hayan sido comprados legalmente, que los medicamentos posean un registro sanitario vigente y no esté vencido. Bueno, todo lo que incluso ustedes en la academia alcanzan a revisar gracias a sus excelentes profes que tienen. Carlos, continuando con este interesante podcast, ¿podríamos compartir algún caso o experiencia significativa que hayas vivido en las auditorías de algún establecimiento? Bueno, en mi corto recorrido por la dirección seccional de Antioquia, pues fueron muchas las experiencias que tuve. Lastimosamente, pues la mayoría de ellas fueron negativas. Pero me parecía muy particular, incluso me daba hasta susto cuando me tocaban auditar regentes del SENA. Me daba susto porque yo consideraba pues que los regentes del SENA podrían aplicar toda la normatividad vigente. Incluso me tocó un caso específico de llegar a clausurar un establecimiento farmacéutico bajo el liderazgo de un regente de farmacia del SENA. Digamos que la mayoría de experiencias de ellas no fueron positivas, pero sí es digámoslo así, un conocimiento enriquecedor. Carlos, cuando se detectan incumplimientos durante las auditorías, ¿qué protocolos se aplican en este caso? Bueno, excelente pregunta. Entonces, en cuanto a la revisión de condiciones sanitarias, existen varias infracciones que se pueden determinar en la normatividad como leves, como moderadas o como graves. De ello depende entonces la respuesta frente a alguna multa que se otorgue, a una clausura parcial del establecimiento farmacéutico o a una clausura definitiva del establecimiento farmacéutico, y por ende posterior investigación al director responsable
del establecimiento farmacéutico, en este caso el regente de farmacia. Los protocolos que se siguen es seguir simple y llanamente la normatividad que se les ha enseñado a ustedes. Hay unas normas específicas que se pueden aplicar, pero eso sí, se debe hacer con mucho respeto frente a la persona auditada, porque la persona auditada pues también es una persona que merece el respeto al ejecutarse esta tarea. Entonces, si se detectan que hay alguna anomalía frente a la auditoría, se determina la gravedad de la infracción y por ende entonces se refiere a la parte de derechos y deberes que se debe tener. Ejemplo, si se encuentra en un establecimiento farmacéutico medicamentos de uso institucional, eso da casi que cierre o clausura total del establecimiento. Esto se lleva a la dirección seccional a un pool de abogados que ellos ya definen cuál es el nivel, digámoslo así, de la falta, y se define o una multa o se define pronto una acción penal frente al director responsable, y se define también un plan de mejoramiento. Aquí también vemos plan de mejoramiento para el establecimiento como tal, dependiendo, como les digo, la gravedad de la infracción cometida. Carlos, y cuando hay incumplimientos y sanciones, ¿el establecimiento tiene un tiempo para levantar esa sanción o presentar el plan de mejoramiento? Bueno, frente a esta pregunta nos encontramos bajo una dualidad. A ver, primero, eso depende de la intención que tenga el director responsable de volver, digámoslo así, a colocar en funcionamiento su establecimiento farmacéutico. Y también depende de la gravedad de la falta que se haya incurrido. La mayoría de veces lo que se propone es un plan de mejoramiento que debe ser diligenciado, debe ser ejecutado en la proximidad de los días. O sea, máximo tienes 3 días para poder desarrollar el plan de mejoramiento, donde se te relaciona qué fue lo que incumpliste y tú debes demostrar cuáles fueron las acciones tomadas para poder desarrollar ese plan de mejoramiento. Y aparte, entonces va también la sanción, que la mayoría de veces es una sanción tarifaria, o sea, en cuestiones de dinero, dependiendo la gravedad de la falta en la que se incurrió. Entonces, en los plazos, en los tiempos, no, ahora lo que se da son unos tiempos muy cortos para poder evidenciar que se realizó el plan de mejoramiento y poderle dar de nuevo apertura al establecimiento farmacéutico. Ya culminando con este encuentro tan ameno, en las clínicas de procedimientos estéticos y cirugías, ¿qué papel cumplen los auditores? Bueno, entonces cabe anotar acá con esta pregunta de que es un papel importante el que cumple el auditor en este tipo de establecimientos, porque si más no lo sabemos, muchos de estos procedimientos se realizan en situaciones particulares donde no se cumplen a cabalidad con las condiciones sanitarias requeridas. Muchos de ellos entonces deben ser auditados mediante la red de servicios de salud, o sea, los auditores que cumplen con funciones de habilitación de servicios farmacéuticos son los que se encargan de auditar, digámoslo así, la aplicabilidad de la norma. El técnico en el área de servicios de salud realiza también un papel importante allí, porque muchas de las quejas de los usuarios tienen que ser intervenidas con inmediatez. Me hago explicar. Cuando existe alguna queja por un mal procedimiento estético, lo primero que se debe hacer, postergando incluso la programación de alguna otra auditoría, es ir a revisar condiciones sanitarias en este tipo de establecimientos. Y se ha encontrado una infinidad de casos donde absolutamente se cumple con la norma. Entonces el papel del auditor allí es hacer que la normatividad actual vigente en cuanto a resoluciones de habilitación se cumpla como tal. Cabe anotar también entonces que además de la aplicabilidad de la norma, pues se evalúan unos requisitos mínimos de infraestructura, se evalúan temas importantes como la tecnovigilancia
y el tema también de la farmacovigilancia, o sea, pasan a ser procesos especiales del servicio farmacéutico. Se evalúa el almacenamiento y recepción de los insumos médicos, se evalúa la capacidad instalada, se evalúa si de pronto el establecimiento donde se prestan estos servicios posee, digámoslo así, acceso a áreas de mayor complejidad, como puede ser una unidad de cuidados intensivos, y una serie de características específicas en pro del paciente para que no vaya a tener ninguna complicación o incluso la muerte. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje y conocimiento de las normas de los procesos generales y especiales del servicio farmacéutico y también de la complejidad que tiene ser auditor ante esas situaciones pues, que se presentan a lo largo de este proceso. Agradecemos a nuestro experto Carlos por haber dedicado su espacio, por haber compartido con nosotros de estas preguntas. Nuestros panelistas, Carol Castrillón y Elisa Patiño. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @Cena para el Mundo y pues activen sus notificaciones que estaremos subiendo el link a YouTube para que estemos todos al pendiente. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias a todos. Mil bendiciones.